Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 y vamos a leer el verso 18. Desde el verso 18 hasta el verso 20. San Lucas capítulo 1, desde el verso 18 hasta el verso 20. Dos efectos de la incredulidad. Ese es el título de nuestro estudio de hoy. Dos efectos de la incredulidad. San Lucas capítulo 1, en el verso 18, dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pueden sentarse, hermanos. Dos efectos de la incredulidad. Muchas veces nosotros afirmamos y llegamos a creer casi con total certeza que el peor enemigo de nuestras almas es el diablo. Ciertamente, hermanos, el diablo es un enemigo poderoso en la medida que puede engañarnos, en la medida en que puede robar, en la medida en que puede destruir. Pero según la Escritura, es un enemigo vencido. La Escritura dice en Colosenses 2:15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir, hermanos, que es un enemigo que tiene cierta capacidad de engañar, de manipular, de mentir. Pero en términos generales, es un enemigo a quien el Señor venció en la cruz. Este triunfo de Jesús en la cruz nos garantiza hoy nuestra victoria, pero nos garantiza la victoria mientras nosotros la creamos, la confesemos y la aceptemos por la fe en Cristo Jesús. El día que dejamos de creer, el día que nuestra fe se debilita, el día que nuestra fe desaparece, entonces el enemigo se empodera en nuestras almas. Por lo tanto, nuestro peor enemigo no es el diablo. Nuestro peor enemigo es la incredulidad. Ese es el enemigo que realmente nos puede derrotar. La incredulidad puede llevarnos hasta los límites más insospechados. La incredulidad nos puede lanzar en un precipicio sin fin que puede terminar con todas nuestras esperanzas. La incredulidad, una vez que se presenta en la vida del ser humano, provoca males dolorosos y catastróficos que pueden conducir a la negación de la fe. Y eso sería un total fracaso. ¿Cómo es la incredulidad? ¿Qué características tiene? ¿Cómo puede llegar a nuestra vida? ¿Qué efectos provoca en la persona que la sufre? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, de quien hemos leído estos versículos, nos enseña bastante acerca de dos efectos, al menos dos efectos, puede ser que haya muchos más, de la incredulidad. ¿Cuáles son esos efectos? En primer lugar, la incredulidad enmudece. Yo creo que todos conocemos bastante la historia de Zacarías y de Elizabeth. Zacarías, junto con su esposa, eran miembros de una honorable familia judía. Era una pareja, hermanos,
que tenía todas las características, que tenía todas las posibilidades para realizar una vida dichosa, feliz y plena. Imagínense ustedes, Zacarías era sacerdote, y aquí en este mismo capítulo 1 de San Lucas, en el verso 5, dice que Elizabeth, su esposa, era descendiente directa de Aarón, la familia sacerdotal. Imagínense ustedes qué pareja había unido Dios. Dos personas con una trascendencia, dos personas con una genealogía verdaderamente admirable. Sin embargo, hermano, y además hay que notarlo porque lo dice ya en el verso 5, andaban irreprensibles delante de Dios. Quiere decir que esta pareja, hermanos, era dueña de un testimonio de vida verdaderamente admirable, magnífico y extraordinario. Sin embargo, hermanos, esta pareja tan magnífica, esta pareja tan admirable, esta pareja que tenía un testimonio tan respetable, tenía un gravísimo problema. Elizabeth era estéril. Era un gravísimo problema que los había acompañado toda su vida. ¿Y por qué era tan grave este problema? Sin duda alguna que la esterilidad trae algún grado de tristeza a una persona que no puede concebir a un hijo. Pero en aquellos días el problema era todavía peor, porque la gente común, la inmensa mayoría de la gente, creía que aquella condición de esterilidad era producto de una maldición directa de Dios sobre la persona que la sufría. Quiere decir entonces que una mujer era estéril, así como Elizabeth en aquellos días sufría no solo la pena y el dolor de no poder tener un hijo, sino que encima tenía que sufrir el desprecio, los comentarios, los señalamientos, las acusaciones de que estaba bajo la maldición de Dios. Quiere decir entonces, hermanos, que aquella condición era sumamente dolorosa para aquella familia, con todas y las características tan magníficas que les rodeaban, sufrían esta tragedia tan grande. No dudamos, hermanos, de que esta pareja había orado a Dios por un hijo. Estamos seguros de que tanto Zacarías como Elizabeth habrán elevado cantidad de oraciones rogando al Señor que les pudiera dar o hacer el milagro de concebir un hijo. Pero nos asombra el hecho, hermanos, de que Zacarías, siendo ya un anciano, finalmente Dios le contesta. Y el ángel Gabriel se le aparece, nada más y nada menos que el ángel Gabriel, el ángel de las grandes anunciaciones. Fíjense que es el mismo ángel que le va a anunciar a María que va a concebir del Espíritu Santo. Y este mismo ángel llega con Zacarías y le dice, no temas porque tu oración ha sido oída. Esto nos confirma que él había orado, él había clamado. Y el ángel llega y le dice, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ellos eran los elegidos para ser los padres de Juan el Bautista. Pero lo que nos asombra, hermanos, es que Zacarías no fue capaz de pronunciar su bendición, no fue capaz de afirmarse en aquellas palabras del ángel, no fue capaz de decir, sí Señor, recibo la bendición, es mía, la hago mía, la acepto por la fe. Por el contrario, hermanos, lo que le respondió al ángel es, ¿y en qué conoceré yo esto? Porque yo soy anciano y mi mujer también. Es decir, hermanos, en vez de aceptar la bendición, en vez de confesar que la bendición era suya, se puso a exponer todos los inconvenientes que impedirían que aquello fuera realidad. Esta expresión, hermanos, ¿en qué conoceré yo esto? Lo que en realidad quiere decir es, ¿y cómo va a ser eso? Eso no puede ser. No puede ser porque somos ancianos. No puede ser porque ya no es tiempo. No puede ser porque ya no tenemos fuerza. No puede ser porque ya no podemos concebir.
Entonces, hermanos, ustedes leen las palabras del ángel en el verso 20. En vista de que no ha creído, el ángel le dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Fíjense bien lo que dice después: por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Se quedó mudo por incrédulo. Se quedó mudo por incredulidad. Se quedó mudo porque no supo pronunciar la bendición de Dios para su vida. Qué gran error, hermanos, porque estoy seguro que Zacarías, como sacerdote del Altísimo, cuántas veces habría enseñado, cuántas veces habría ministrado a tanta gente para que tuviera fe, y cuántas veces habría traído a cuenta el ejemplo de Abraham y Sara, que siendo ya ancianos, concibieron también por la intervención sobrenatural de Jehová. Esto nos dice entonces que Zacarías podía confesar la bendición para otros, pero no la podía confesar para su propia vida. Cuando llegó la hora de que confesara la bendición de Dios para su propia vida, se quedó mudo, porque la incredulidad enmudece. La incredulidad hace callar su boca delante de Jehová, y con eso, hermanos, se niega a la bendición de Dios. Fue algo verdaderamente doloroso. Por causa de esa incredulidad, el ángel le dijo que quedaría mudo hasta que el niño naciera, y así fue. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Que la incredulidad nos hace inmudecer ante las promesas de Dios. Cuando la incredulidad nos afecta, no somos capaces de recibir la promesa de Dios para nuestra vida. No somos capaces de confesar la bendición de Dios para nuestra vida. Miramos los problemas en nuestra vida, miramos las dificultades en nuestra vida, confesamos nuestros problemas, confesamos nuestras angustias, confesamos nuestras penas y nuestros dolores, pero no confesamos a nuestro Dios, que es todopoderoso para sacarnos victoriosos frente a esos problemas y a esas dificultades. La incredulidad nos hace enmudecer delante de las promesas del Señor. Eso nos puede pasar, hermanos. Fíjense que esta lección de Zacarías es bien importante, porque nos dice que esto le puede pasar a cualquier persona, aun cuando sea un fiel creyente del Señor. Porque Zacarías y Elizabeth, ya lo hemos dicho, eran personas piadosas. La Escritura misma dice que andaban irreprensibles delante de Dios. Eran personas, hermanos, fieles y piadosas, y sin embargo la incredulidad les alcanzó. Esto nos recuerda a nosotros, esto nos advierte a nosotros que la incredulidad puede entrar en nuestros corazones sin darnos cuenta. Puede ser que no percibamos que ya hemos dejado de creer en ese Dios todopoderoso. Es posible que sin darnos cuenta, agobiados por nuestros problemas, agobiados por nuestras dificultades, vayamos olvidándonos de que el Dios de nuestra salvación es el Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Que el Dios que nos ha salvado es un Dios todopoderoso. Que el Dios que nos ha traído a la salvación es un Dios que tiene el poder, la fuerza, la majestad y la soberanía para sacarnos victoriosos ante cualquier dificultad de nuestra vida. Sería doloroso que pudiéramos pronunciar esta bendición para otras personas y no la podamos pronunciar en nuestra propia vida. Así como la pronunciamos para otros, así como somos capaces de ministrar a otros en la fe, así también debemos cuidar de no perder nuestra fe, de fortalecerla cada día, no sea que enmudezcamos cuando llegue la hora de clamar por la bendición para nuestra vida. Zacarías y Elizabeth, hermanos, nos están diciendo a nosotros que la incredulidad puede suceder hasta en las mejores familias. La incredulidad puede alcanzar hasta los
creyentes más piadosos y ejemplares que podamos conocer. Es cuestión solamente de descuidarse un poco. Es cuestión solamente de descuidarse en la comunión con nuestro Dios. Es cuestión solamente de desatender las cosas del Espíritu un poco, porque nos atraen más las cosas del mundo y la incredulidad puede comenzar a llegar a nuestro corazón. De tal manera que cuando una prueba se presenta en la vida, nos encuentra desprovistos de la fe suficiente para poder descansar en el Señor, afirmarnos en esa fe y hacer nuestras las promesas de su palabra. La incredulidad enmudece, nos hace callar ante el enemigo y entonces el enemigo se fortalece. Pero cuando nuestra fe está bien alimentada, cuando nuestra fe en el Señor está fortalecida, entonces vamos a reprender al enemigo de nuestras almas en el nombre de Jesucristo, en aquel nombre que es sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y Él huirá de nosotros. Amén. Pero tenemos que abrir nuestros labios, pero la incredulidad enmudece. Es por esto, hermanos, que debemos cuidarnos de este riesgo, debemos cuidarnos de este peligro. Un segundo efecto de la incredulidad. La incredulidad no solo enmudece, también ensordece. Yo creo que todos sabemos que Zacarías se quedó mudo, pero no todos nos hemos fijado que también se quedó sordo. Fíjense ustedes en el verso 62 de ese capítulo 1 de San Lucas. En el verso 62, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el 59. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Juan el Bautista ya había nacido. Y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Esto me hace asumir que no solo se quedó mudo, también era sordo. Y le tuvieron que preguntar por señas porque no oía. Es bien interesante este asunto, hermanos. El niño nació finalmente, la promesa de Dios se cumplió y Juan el Bautista tenía que ser circuncidado al octavo día. Era la costumbre que en esa misma reunión se anunciaba cómo se iba a llamar el niño. Y era también costumbre en la cultura hebrea en aquellos tiempos que el primogénito pues llevaba el nombre del papá. Yo creo que hasta el día de hoy en muchos casos eso es muy apreciado. Nace el primer varón y lleva el nombre de su padre, que es el mismo del abuelo y es el mismo del tatarabuelo. Es una tradición que tiene todavía continuidad en nuestro tiempo. Así era en aquellos días. Y Zacarías, hermanos, por incrédulo, quedó en una situación muy incómoda durante esta ceremonia. En primer lugar, porque le hacían señas a Zacarías, preguntándole cómo se llamará el niño, porque era el padre el que tenía que decir. Porque en aquellos tiempos tan hermosos, el hombre era el que mandaba. Y el hombre era el que decidía todo. Por lo tanto, la gente le preguntaba a él, ¿cómo se va a llamar el niño? Le dijeron, ¿se va a llamar Zacarías como tú? Por señas. Y entonces sale la esposa y lo interrumpe y dice, no, a este no le pregunten. No se va a llamar así, se va a llamar Juan. Quedó, hermanos, como un total mandilón. Imagínense qué terrible eso. A este no le pregunten,
Yo les voy a decir cómo se va a llamar. Se va a llamar Juan. Esa había sido la orden del ángel y ellos la estaban cumpliendo. Quiere decir entonces, hermanos, que la incredulidad de Zacarías le llevó no solo a quedar mudo, sino también a quedar sordo. ¿Se pueden imaginar ustedes de cuántas bendiciones se perdió Zacarías, en todo ese periodo del embarazo de su esposa? Él era sacerdote, ministraba en el templo. Cuántas promesas, cuántas profecías se escucharon en el templo durante todo ese tiempo y él no las pudo escuchar. No las pudo escuchar porque la incredulidad lo había dejado sordo. No las pudo escuchar porque por incrédulo, hermanos, perdió el sentido del oído y ya no pudo escuchar la palabra de Dios para su vida. Fue algo terrible, fue algo doloroso. ¿Y todo por qué? Por la incredulidad. Llama mucho la atención, hermanos, que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 9, en el verso 25, el Señor está expulsando a unos demonios y Él dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él. Parece, hermanos, que la incredulidad tiene como dos características comunes: el de ser mudo y ser sordo. La sordera de Zacarías no le permitió gozarse en aquel día tan especial. No le permitió, hermanos, escuchar todas las palabras que se dijeron en aquella ceremonia en la cual su hijo estaba siendo circuncidado y recibiendo el nombre que Jehová le había asignado. Su hijo iba a ser grande, magnífico, maravilloso, extraordinario. Y él no pudo escuchar nada de toda aquella bendición por incredulidad. Muchas veces, hermanos, el Señor nos habla a nosotros, pero por incredulidad no escuchamos lo que Él nos está diciendo. Escuchamos el mensaje de la palabra y aquello que no nos gusta, inmediatamente se lo pasamos a alguien. Y pensamos en la suegra, pensamos en el hijo, pensamos en el vecino, pensamos en el hermano, pensamos en aquel, o le damos un codazo al que tenemos a la par y le decimos: ahí te hablan. Hemos quedado sordos. El Señor nos está hablando a nosotros. El Señor quiere tratar con nuestra vida, pero la incredulidad nos ha hecho perder el sentido del oído. Y cuántas palabras, cuántas promesas, cuántas bendiciones, cuántas exhortaciones que pueden traer bendición a nuestra vida, no las hemos escuchado porque la incredulidad nos ha hecho sordos. ¿A cuántas personas Dios les ha llamado a la salvación a través de la predicación de la palabra, pero su incredulidad los ha hecho sordos a esa bendición? Y se han ido sin la salvación, y se han ido sin recibir el favor más grande que un ser humano puede recibir en esta tierra: ser salvo en el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué no han escuchado esta palabra? ¿Por qué esta palabra no ha llegado hasta sus corazones? Porque están sordos espiritualmente hablando. Porque todo lo demás lo escuchan. Todo lo que se escucha en el mundo tienen un oído afinado. Pero la palabra del Señor no la pueden escuchar. La palabra del Señor la escuchan solamente cuando les gusta. Y cuando no les gusta, no se oye. Cuando no les gusta, pierden el sentido del oído. La incredulidad nos roba la bendición de Dios. La incredulidad nos hace sordos a tantas verdades y tantas promesas, a tantos tratos que el Señor quiere tener con nuestra vida. Y eso, hermanos, nos roba nuestra bendición. Entonces sí,
el enemigo de nuestras almas resulta empoderado porque se roba la bendición, porque se roba lo que es para nosotros, porque se lleva lo que nos pertenece, porque nosotros no lo pudimos escuchar. La incredulidad entonces, hermanos, tiene efectos destructivos, terriblemente destructivos en nuestra vida. Y es por esto que cada uno debe de revisar su vida. Vamos concluyendo, hermanos. Dejemos que el Señor expulse de nuestra vida cualquier espíritu mudo y sordo que pudiera estar atacándonos. Para eso necesitamos ejercer nuestra fe. Para eso necesitamos fortalecer nuestra fe, renovar nuestra fe, fortalecer nuestra fe. Es la única manera en que estaremos escuchando y confesando con nuestra boca la bendición de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, cuidémonos de este peligroso enemigo. Este es el peor enemigo de nuestras almas, la incredulidad, la sordera y la mudez del espíritu que puede generar. Y esto sería desastroso para nuestras vidas. Cuidemos nuestra fe, fortalezcámosla, renovémosla constantemente en la presencia del Señor y siempre podremos confesar nuestra victoria en Cristo Jesús y siempre escucharemos el mensaje de Dios para nuestra vida en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque ciertamente a nuestra vida llegan amenazas de todo.